Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Coppel, y trabajo como técnico en la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. Y bueno, las tres personas que estamos aquí vamos a hablar un poco de educación y emprendimiento. Hasta hace muy poco que se ha publicado una ley este verano de emprendimiento. No había un mandato formal de que el emprendimiento tenía que estar incluido dentro de la educación. Ahora sí lo hay, sí existe ese. Pero aunque no lo hubiera, o sea, un mandato del gobierno que tiene que ser así, sí ha habido una serie de prácticas en diferentes etapas educativas sobre emprendimiento. Yo precisamente soy técnico en formación profesional y es lo que más domino, y les voy a hablar un poquito, antes de pasar a los otros ponentes que hablarán de diferentes cosas. Yo voy a hablar un poco de formación profesional. ¿Hay alumnos de formación profesional aquí? Sí, bastantes, ¿no? Bueno, pues entonces, una cosa que ellos saben, ustedes saben, la mitad del público sabe por lo que veo, pero la otra mitad no lo sabe, o igual sí lo sabe, es que en formación profesional somos la única enseñanza de todas las enseñanzas regladas del sistema educativo que sí tenemos algo relacionado con formación profesional, y es que tenemos el módulo de empresa iniciativa emprendedora. Entonces, básicamente, nosotros ya tenemos que aprender por lo menos esa semilla inicial del módulo de empresa iniciativa emprendedora, que básicamente lo que consiste es en saber un poco cómo se estructura una empresa, saber un poco cómo analizar la relación entre una empresa y lo que es el mercado, o sea, lo que es el sector productivo, o sea, el hecho de saber ver una oportunidad cuando existe, saber montar esa empresa y saber gestionarla. Todo eso de una manera muy compacta, porque este módulo de empresa iniciativa emprendedora se da en los segundos cursos de formación profesional. Las enseñanzas de formación profesional duran 2 años y tiene una carga lectiva de 63 horas, con lo cual se da de una manera, digamos que es una información inicial, pero bueno, que es muy interesante de que todos estos alumnados la tengan, teniendo en cuenta de que es cierto de que deben darse o fomentarse el emprendimiento en todas las etapas educativas, pero la formación profesional y la formación universitaria son las que están ya mucho más cercanas al mundo laboral, o sea, son lo que se llama educación finalista, o sea, que se trata que uno estudia eso e inmediatamente se pone a trabajar. Nosotros en formación profesional, a lo largo pues yo supongo que la última década, hemos tenido distintas prácticas para fomento de emprendimiento, al margen de que hay una ley que ahora dice que debe hacerse. De entre todas ellas, muchas de ellas son muy comunes y algunos las conocerán, que es lo típico, pues haces un concurso, haces unas charlas, llevas a los alumnos a una empresa. Para mí, a mi entender, la que más valor tiene, porque es la que más cercana está a la realidad del emprendimiento, son los viveros de empresa. Nosotros mantenemos en algunos centros educativos unos viveros de empresa y lo hemos llevado haciendo durante 10 años. No sé si habrá algún alumno de algunos centros que tiene vivero de empresa. Ahora hay muy poquitos. Ahora solamente tenemos 4 centros que tienen vivero de empresa. Y esta idea surge del hecho de que el alumno efectivamente está estudiando 2 años en un centro de formación profesional y cuando acaba, ¿qué hace? Entonces, la experiencia lo que nos ha dicho es que aquellos que se les ve a lo largo de las enseñanzas, de los estudios, se les ve que tienen inquietud, lo que le hemos hecho es que le hemos ofrecido la oportunidad de coger, dado que nosotros en los centros tenemos instalaciones y tenemos profesorado que domina esa profesión o domina aspectos de esa profesión, es coger un centro educativo, coger parte de las instalaciones que ya tenemos y crear una empresa ahí, con la ventaja de que está en un entorno de que puede tomar apoyo, sobre todo por parte del profesorado. Y en este momento no, pero también en el pasado hubo financiación para aquellos. O sea, esas personas que estaban tituladas en formación profesional se les dio un dinero que servía mayoritariamente pues, para hacerse publicidad, para pagar los gastos de constitución de una empresa, para todo tipo de relaciones legales que establecía, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento pues tenemos viveros de empresa, tenemos 4, son de distintas actividades. Tenemos uno de electricidad electrónica aquí en el IES Laboral La Laguna, tenemos en La Guancha uno relacionado con administración de finca, en Gran Canaria tenemos en el IES, en el Centro Integrado de Formación Profesional Cruz de Piedra, uno relacionado con automoción, y en el José Serpa, que está en vecindario en Gran Canaria, tenemos uno relacionado con comercio. Antiguamente tuvimos también en el Puerto de la Cruz 2 viveros, también tuvimos en Gran Canaria otros viveros relacionados con estética, relacionados con automatismos, con ordenadores.
y en principio nuestros planes de futuro en este momento, después de estar 10 años pues recopilando experiencia, es darle un carácter más normativo a la cuestión, es decir, crear ya una red oficial de viveros, no solo tener experiencias puntuales, sino darle un marco legal. Y entonces próximamente, supongo que a lo largo de este año se publicará pues una resolución donde se abrirá y se empezará pues ya a trabajar de manera mucho más generalizada, intentando en diferentes centros de formación profesional. Bueno, y dicho esto, que es muy breve, doy paso ya a las experiencias más concretas de nuestros ponentes. Empezamos con Pepe, que nos va a hablar de experiencias de buenas prácticas a nivel internacional, las que ha habido, un poco también a nivel nacional y también algunas referidas aquí al ámbito del archipiélago canario. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Se oye? Buenos días, gracias por permanecer aquí. Buenas prácticas de emprendimiento, que es lo que me toca contarles. La idea es hacerlo en 10, 15 minutos, que es justo cuando uno cuenta algo, cuenta una historia. Más que contarles datos, lo voy a hacer en formato de contarles una historia. A ver si con un poquito de suerte consigo que en esos 10, 15 minutos, que es lo que tarda un niño, una niña, en dormirse cuando le cuentas una historia, yo consigo que se duerman. O quizás que sueñen. ¿Por qué no? Lo voy a hacer empezando por la historia de María. Quiero contarles hoy la historia de María. ¿Quién es María? María es una chica de 20 años recién cumpliditos que estudia educación infantil, puede ser en la universidad, puede ser en un ciclo, y su vocación nació en la Gran Recesión. ¿Se acuerdan allá por los años 2008, 2012, 2013, que hubo una gran recesión, una gran crisis? Pues ahí nació su vocación. Ella está comprometida con un futuro mejor, con un mundo mejor, y como futura docente sabe que tiene que incorporar el concepto de emprender en todo lo que haga. Tiene que ser competitiva, tiene que ser emprendedora como docente, y además, ¿cómo se consigue esas cosas? Pues con buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son lo que hace bien gente por ahí, que no solo lo puedo imitar, no solo lo puedo copiar, sino una cosa muy interesante en el mundo educativo, es modelar. Coger el modelo, estudiarlo e incorporar a un modelo que yo arranque cosas interesantes. María lo primero que tuvo que hacer, lógicamente, cuando hablamos de incorporar buenas prácticas, es comprender qué estaba pasando. Y en aquel tiempo una escuela de negocios catalana, el ESADE, hizo un estudio sobre el mundo de la emprendeduría, que por cierto lo tienen en la web. El ESADE, fíjense qué conclusiones llegó, que le permitieron a la protagonista de nuestra historia sacar unas conclusiones interesantes. La imagen de los emprendedores, a ver si yo doy bien, esto no furula. La imagen de los emprendedores en nuestro país, en nuestra tierra, no es todo lo buena que debiera. No es todo lo importante que debiera. Incluso ponemos a los científicos y a los profesionales independientes dentro de la valoración social que hacen los jóvenes por encima de los emprendedores. Otra cosa curiosa que descubrió, actitud hacia el riesgo, es que hasta los noruegos nos adelantan. Hasta los noruegos, que realmente no tienen tanta necesidad de emprender por el modelo de sociedad que tienen, nos adelantan. Pero no solo eso, miedo al fracaso, ahí sí que el porcentaje es enorme. Ahí sí conseguimos igualar a Francia, fíjense por dónde. Dudoso honor. Respecto a los países anglosajones, incluso a Noruega, fíjense, vuelven a tener menos miedo al fracaso, curiosamente. Dos cosas, a ver si esto camina, si no lo hago... Si no nos da una señal, lo vamos haciendo manualmente. Ahí, ok. Dos datos curiosos que le permitieron a María comprender, para establecer un modelo de buenas prácticas. La creatividad, pensamos que aquí no somos creativos, nuestros jóvenes piensan que no son creativos, craso error. El control interno, el locus interno, bien digo, ¿qué significa? Fíjense qué curioso, la sensación que tenemos en este país, que tienen los jóvenes, que además es responsabilidad nuestra, de nuestra generación, los que tenemos estos 50 años aproximadamente, les hemos educado para pensar que todo lo que acontece en su vida está fuera. El responsable último de todo eso está fuera, no dentro. En el mundo anglosajón, fíjense, americanos, ingleses, incluso los franceses, la sensación de control sobre sus vidas
en los jóvenes es altísima, porcentajes realmente escandalosos. A ver. Bueno, ¿y qué quieren que les diga? Entre las excusas que pone muchísima gente está, pues eso, que si estamos en época de crisis, inseguridad, falta de información, 20.000 excusas para no emprender. Y toda esta información le permitió a María concluir lo siguiente, ¿vale? A la hora de buscar buenas prácticas. Primero, que quería trabajar, tenía que trabajar en el EDEM. Es decir, que cuando fuera educadora iba a trabajar con una metodología que incorporara la educación para el aprendizaje en el aula. Y no solo eso, iba a impulsar la INEM. Y dirán, no, será el INEM. No, la INEM, la iniciativa emprendedora como habilidad para la vida. Como docente ella dice, estas dos cosas pueden ser una buena práctica que me puede servir. Bien, buscó y encontró recursos. Ya comprendía la situación que había y entre esos recursos vio que la Unión Europea, a diferencia de nuestro país, trabajaba una competencia básica que era el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Repito, el sentido de la iniciativa, no la autonomía, que hasta en este país, hasta eso lo llamamos mal, ¿no? Al que monta una empresa, al que crea un negocio o incluso al que se adueña de su futuro profesional como freelance, le llamamos autónomo. Claro, es que lo estamos sembrando así. Sentido de la iniciativa. No solo eso, dentro de los recursos vio que una escuela de negocios hablaba de la gamificación, del inglés de game, de jugar, la revolución de aprender jugando. Fíjense qué curioso, el 95% de los docentes en Estados Unidos utilizan la gamificación, algo que, por cierto, siempre lo habíamos hecho, que es jugar en el aula, aprender jugando de alguna manera. Tecnología, incorporar la tecnología para ese aprendizaje, para desarrollar habilidades en los críos. No solo eso, también encontró otro recurso fantástico. Encontró un sitio en internet, en la web que se llamaba Infantium. Infantium es un sitio de desarrollo para aplicaciones móviles, para tabletas, que fíjense qué curioso, hablaba, y esto es una gran práctica, la tecnología adaptativa, es decir, podemos diseñar, se puede trabajar en el aula de forma individual y personalizada para cada niño, si nos metemos en este charco. No solo eso, también más recursos. Resulta que en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, el grafoanálisis, la grafopsicología, permite en el aula identificar la orientación vocacional. Si yo descubro en un niño de primaria o en un joven de secundaria su orientación vocacional, si eso lo puedo tener, tengo el ingrediente fundamental para el éxito. Gracias, Jessica. Tenía que trabajar sobre las personas y sobre las ideas. Buenas prácticas. Ya comprendía la situación que había y no solo eso, ya había localizado recursos fantásticos para esto. ¿Qué buenas prácticas iba a adoptar? En Cataluña, escuela emprendedor, escuela de emprendedores para promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes. No lo hacemos lo suficiente. Otra buena práctica fantástica. Resulta que hay un proyecto a nivel global que se llama Escuela 21, donde se recogen, se trabajan y se modelan las iniciativas más innovadoras de escuelas, de pequeñas unidades de escolarización en todo el planeta. Nueva York, Uruguay, Argentina, bueno, yo qué sé, hay una lista enorme. El tema fundamental, escuelas innovadoras. Hay gente que está haciendo esto. Fíjense, lo hacen sobre 3 patas fundamentales, esas que ven ahí. Emprendimiento, creatividad y proyectos. No se trata de hablar en el aula de emprendimiento, se trata de que en el aula yo tengo que trabajar sobre el concepto de la creatividad y desarrollar proyectos para avanzar. El gran ejemplo, que lo tenemos más cerca, no hay que irse muy lejos, está en nuestro país, en la ciudad industrial del Valle del Nalón, ahí los asturianos crearon Valnalón Educa, que seguro que más de uno de ustedes lo conoce. Un ejemplo fantástico, fíjense, desde los 8 años hasta los 26 años se cogen a esos niños, a esos jóvenes y se trabaja para que realmente desarrollen la iniciativa y el espíritu emprendedor. Fíjense, bueno, lo vamos a ir pasando, pero fíjense, en educación especial, en bachillerato, o sea, para educación especial también tienen un proyecto. Al final ellos lo que hacen es trabajar diferentes iniciativas que sean útiles para crear ese sentido emprendedor, ese espíritu emprendedor, y no solo eso, sino que además desde la escuela se fomenta una cosa interesante. No basta con emprender. La palabra empresario en nuestro país
es sinónimo de cosas que a veces mejor no citar. La palabra empresario en manos de los jóvenes, en manos de gente joven como ustedes, puede cambiarle el sentido a todo esto. Entre las buenas prácticas, el Global Education Forum, un blog lleno de recursos, de ideas para transformar la educación. Es que el que no lo quiere no lo hace. Hablando de economía social, que es una de las cosas que en el Valle del Nalón trabajan muchísimo, la economía social, que es la que tendremos que probablemente desarrollar en nuestro país, en nuestras islas, para salir de esta. Ellos hablan, fíjense qué precioso este concepto, ¿no? La Change Makers School, las escuelas de generación del cambio. Y fíjense qué bonito además el concepto. Dentro de esas escuelas, ¿qué hacen? A la gente joven como actores activos del cambio. Es decir, no basta con hablar del cambio, sino además ser un actor, ser un protagonista fundamental de ese cambio. Jóvenes Changemakers, en Ashoka, la mayor red mundial de economía social. Habla de jóvenes Changemakers. Nuestra protagonista María dijo, oye, todo esto me viene genial, perfecto. No solo esto, pero es que también aquí al lado, en Tenerife Innova, encontró un proyecto que se llama buscandosociodfp.com y algún otro que veremos ahora también. Bien, ya tenía todas las buenas prácticas que necesitaba nuestra protagonista, la protagonista de esta historia, nuestra amiga María, pero necesitaba modelos de éxito y acudió a dos fundamentales, al señor Mark Prensky, que trata a los jóvenes como nativos digitales. Evidentemente lo digital tiene que estar incorporado en el aula, tenemos que incorporarlo para conseguir desarrollar esa iniciativa, y el señor Ken Robinson, Sir Ken Robinson, que nos ha hablado de un concepto fantástico e interesante, pero más que explicárselo yo, me gustaría que lo vieran en un vídeo.